Nosotros no sufrimos. Sé cómo sufren esos niños. La gente no entiende que yo estaba en el corredor de la muerte, a punto de que me clavaran una jodida aguja en el brazo por culpa de un soplón, hermano. Boosie ha pasado por muchas cosas con el sistema, y parece que esto está lejos de terminar. El rapero ha vuelto a la cárcel, y acaban de salir nuevas imágenes de él en prisión, y no tiene buen aspecto. Según sus fans, el sistema realmente quiere acabar con él, y los detalles lo demuestran. Déjame explicártelo. Del barrio al Tribunal Federal. Los auténticos reconocen a los auténticos, y cuando se corrió la voz de que Boosie Badass, uno de los más auténticos que jamás haya rapeado sobre la vida en la calle, había aceptado un acuerdo con la Fiscalía Federal que podría enviarlo a la cárcel durante 2 años, todo el barrio sintió ese dolor. Tienen que entender que toda esta situación comenzó como un día más en la vida de la leyenda de Baton Rouge. El 6 de mayo de 2023, Boosie estaba en San Diego ocupándose de sus asuntos, grabando un video musical y preparándose para actuar en el Phantom Lounge, en el barrio de Gaslamp. Solo estaba haciendo lo de siempre, el tipo de trabajo que le permite mantener a sus 9 hijos. Pero las calles siempre están vigilando y, al parecer, la ley también. Lo que sucedió a continuación es un caso claro de vigilancia al estilo Gran Hermano que debería haber conmocionado a todos los chicos de la calle. La policía de San Diego estaba monitoreando el Instagram Live de un conocido miembro de la pandilla Neighborhood Creep cuando vieron a Boosie con una pistola negra metida en la cintura durante la grabación del video. Piénsalo por un segundo. La policía acechando literalmente las redes sociales como una exnovia espeluznante, esperando a que alguien cometa un desliz en directo. Mira, te conozco desde hace unos 20 años, ¿verdad? Y nunca te he visto con un arma, ¿verdad? Estoy siendo sincero. Este no soy yo delante de la cámara. Nunca he visto un arma en la mesa del salón. Nunca te la he visto metida en la cintura. Nada, ¿verdad? La respuesta fue un drama digno de una película que muestra hasta dónde está dispuesto a llegar el sistema cuando te quiere atrapar. Llamaron a un helicóptero, una unidad aérea de las fuerzas del orden, para rastrear el SUV Mercedes negro en el que viajaba Boosie, y luego lo detuvieron alegando que se había saltado un semáforo en rojo. Cuando registraron el vehículo, encontraron 2 armas cargadas, una Glock y una Hellcat. Boosie intentó mantener la compostura por su seguridad, diciendo que una de las correas pertenecía a su hombre, pero los fiscales no quisieron escuchar nada de eso. Aquí es donde se vuelve aún más federal. Los fiscales revelaron más tarde que Boosie había comprado ambas armas en Georgia y había volado con ellas a San Diego en un vuelo de Delta ese mismo día, lo que les dio el ángulo de comercio interestatal que necesitaban para convertirlo en un caso federal. Al principio, parecía que el caso se iba a quedar en el ámbito local. Boosie fue acusado por la Fiscalía del Condado de San Diego de varios delitos estatales: posesión de un arma por parte de una persona prohibida, porte oculto en un vehículo, posesión de munición por parte de una persona prohibida y posesión de un porro sin registrar. Su equipo legal confiaba en poder llegar a un acuerdo de libertad condicional para mantener a su cliente fuera de la cárcel. Pero el 14 de junio de 2023 fue cuando los federales demostraron que juegan al ajedrez mientras todos los demás juegan a las damas. Los cargos estatales fueron desestimados en el Tribunal Superior del Condado de San Diego, y Boosie probablemente pensó que saldría libre. En cambio, nada más salir de la sala del tribunal, los agentes federales lo estaban esperando para detenerlo por el cargo de posesión ilegal de un arma. El caso estatal fue desestimado, y de la nada, los federales lo retomaron. No, era un caso estatal. Los federales vinieron y lo retomaron. Esta intervención federal enfureció al equipo legal de Boosie desde el principio. Su abogada, Megan Blanco, salió al paso diciendo que los federales violaron su propia política de Petite de no procesar 2 veces el mismo delito. El abogado Damon Alimuri fue sincero y sugirió que la costumbre de Boosie de hablar con franqueza en las redes sociales sobre el sistema de justicia penal podría haberlo convertido en un blanco. Todo el caso federal se basaba en una cruda realidad. La condena de Boosie en 2011 por posesión de marihuana lo convertía en una persona prohibida según la ley federal, lo que significaba que no podía tocar legalmente un arma. Ahora piensen en lo descabellado que es. Un hombre condenado por un delito no violento relacionado con la marihuana hace más de una década se enfrenta ahora a 15 años en una prisión federal por ejercer lo que la mayoría de la gente considera un derecho constitucional a portar armas. El juez impuso a Boosie una fianza de $100,000, pero ahora se enfrentaba a un tribunal federal, donde las reglas son diferentes y lo que está en juego es mucho mayor. No se trataba de pasar una noche en la cárcel del condado, sino de perder potencialmente la próxima década y media de su vida.
Pero a veces, el universo te da una oportunidad cuando menos te lo esperas. En julio de 2024, llegó una esperanza inesperada cuando la jueza federal Cathy Ann Bencivengo desestimó el cargo federal por posesión de armas, citando una sentencia del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos, en el caso de Steven Shorty Duarte, que dictaminó que prohibir a los delincuentes no violentos poseer armas era inconstitucional según la segunda enmienda. Tenían un fallo del Tribunal Supremo que me favorecía, y la jueza desestimó el caso. El caso fue desestimado. La celebración fue auténtica y espontánea. Boosie se emocionó fuera del juzgado y dijo a los periodistas: el 90% de la gente pensaba que iba a ir a la cárcel, pero Dios tenía otros planes. Lo celebró cortando su monitor de tobillo y saltando a una piscina en el Sequan Casino Resort de San Diego, demostrando al mundo que los auténticos se recuperan de la adversidad. Pero los federales no habían terminado de jugar. Menos de 2 semanas después, la oficina de la fiscal federal, Tara McGrath, volvió a la carga y volvió a acusar a Boosie de 2 delitos: posesión de un arma por parte de un delincuente en el comercio interestatal y tener a sabiendas un arma mientras consumía sustancias controladas. Apelaron la sentencia del Tribunal Supremo y ganaron en el Tribunal Supremo. Ahora volvía a estar en marcha. Un panel más amplio del Noveno Circuito intervino y anuló la sentencia de Duarte, afirmando que la prohibición federal de que los delincuentes posean armas era constitucional después de todo. Así, sin más, a Boosie le arrebataron su breve sabor de libertad. La nueva acusación fue especialmente sucia porque añadieron un nuevo cargo por posesión de armas relacionado con las drogas que conllevaba hasta 10 años, que se sumaba a los 15 años máximos por el cargo de posesión de armas por parte de un delincuente. Boosie recurrió a las redes sociales para expresar su frustración, denunciando lo que consideraba una extralimitación de la fiscalía y un claro caso de racismo. Toda esta transformación de un caso local, que podría haber acabado en libertad condicional, a un proceso federal con posibles décadas tras las rejas, muestra exactamente cómo funciona el sistema cuando quieren destruirte. El mensaje era muy claro. Cuando el gobierno federal te tiene en el punto de mira, va a buscar cualquier excusa para meterte en la cárcel. El uso de la vigilancia de Instagram Live, el rastreo con helicópteros y su detención justo después de que el Estado retirara los cargos. Todo ello demuestra un nivel de recursos y determinación que va mucho más allá de lo que enfrentan los ciudadanos normales en situaciones similares. Se trata de enviar un mensaje a todos los chicos de la calle que han salido del barrio, pero que siguen siendo fieles a sus orígenes. Para entender por qué Boosie Badass finalmente tiró la toalla y aceptó el acuerdo federal en 2025, tenemos que profundizar en su historia con el sistema. No se trataba de un delincuente primerizo que se había metido en líos, sino de un veterano de la calle que ya había pasado por el fuego y había salido con cicatrices, pero aún con vida. Sus batallas pasadas con la ley moldearon cada uno de sus movimientos en este último enfrentamiento con los federales. Cuando ser auténtico se convierte en un asunto federal, el pasado criminal de Boosie y el punto de inflexión. El recorrido de Boosie por el sistema de justicia penal comenzó cuando era solo un joven rebelde que vagaba por las calles de Baton Rouge. Al crecer en West Garfield Street, en uno de los barrios más conflictivos de Luisiana, Boosie fue expulsado de la preparatoria McKinley por actividades relacionadas con las drogas cuando aún era un adolescente. Las calles lo atraparon desde muy temprano y, como tantos otros jóvenes del barrio, se dedicaba al tráfico y cometía delitos menores antes incluso de poder beber legalmente. Pero en 2009 las cosas se pusieron realmente serias. Boosie fue condenado a 4 años de prisión por posesión de drogas y armas, el tipo de sentencia que puede quebrantar el espíritu de un hombre o hacerlo más fuerte. Mientras estaba encerrado, luchando contra ese caso e intentando mantener viva su carrera musical desde detrás de las rejas, las calles tenían otros planes para él. Octubre de 2010 trajo consigo el tipo de acusaciones que pueden acabar con todo, no solo con tu carrera, sino con tu vida. Mientras seguía encerrado, Boosie fue acusado de asesinato en primer grado por el presunto asesinato por encargo de Terry Boyd en 2009. La fiscalía alegó que Boosie pagó a un joven soldado llamado Michael Marlo Mike Louding $2,800 para que matara a Boyd por una falta de respeto. Según los fiscales, Boyd había enviado a Boosie una carta en la que hablaba de atacarlo y abofetearlo, y Boosie no podía dejarlo pasar. ¿Qué te ofreció? Principal. ¿Qué es eso? Principal en un asesinato en primer grado. ¿Qué significa eso? Principal significa que tú tuviste algo que ver con ello.
El caso de la fiscalía se basaba en unos fundamentos poco sólidos. Su testigo estrella era Michael Louding, que inicialmente delató a Boosie, pero luego cambió su versión, alegando que la policía lo había coaccionado con amenazas sobre la pena de muerte y el encarcelamiento de su familia. También señalaron el tatuaje de Louding de un AK-47 con la leyenda Joe Boosie. ¿Quién es el siguiente?, que se hizo 2 semanas después del asesinato, como una especie de prueba irrefutable. Lo más repugnante de todo es que los fiscales intentaron utilizar las propias letras de Boosie en su contra, citando letras de canciones como 187 y Body Bag, que supuestamente fueron grabadas la noche del asesinato, como prueba de su mentalidad. Se trata de un precedente peligroso que afecta a todos los raperos que alguna vez han escupido versos reales de la calle, convirtiendo la expresión artística en prueba criminal. El sistema intentó quebrarlo con un acuerdo antes del juicio. ¿Y cuánto tiempo te ofrecían? Creo que eran como 15 años, pero eran concurrentes, así que tenía como 5 u 11. ¿Pero no lo aceptaste? Pero Boosie se mantuvo firme y confió en su equipo legal. Vale. ¿Fue difícil tomar esa decisión? Porque 5 años... No fue nada difícil. Mi abogado ya me había dicho que estaban derrotados. Vale. Mi abogado dijo: les hemos ganado, hermano. Esta mierda está ganada. No tengo que consultarte. Esta mierda está ganada. Correcto. Porque realmente se llegó a un veredicto del jurado. Sí. Y los 12 miembros del jurado dijeron: inocente. Cuando el jurado regresó en mayo de 2012, la justicia fue rápida. ¿Cómo te sentiste? Fue uno de los mejores días de mi vida. El jurado deliberó durante unos 35 minutos y declaró a Boosie inocente de asesinato en primer grado. Así de débil era realmente el caso de la fiscalía. Quiero decir, me declararon culpable en 36 minutos, inocente en 36 minutos. Oh, es un caso claro, pero ni siquiera librarse de la acusación de asesinato pudo salvarlo de los otros cargos. Mientras estaba encarcelado, le imputaron cargos adicionales por supuestamente dirigir una operación de tráfico de drogas dentro de la prisión de Angola, en Luisiana, lo que aumentó su condena y lo mantuvo entre rejas hasta marzo de 2014. El trauma psicológico de esos años es profundo. ¿Cuántas veces te ha delatado alguien que conocías 2 veces? 2 veces. ¿Y alguna de ellas condujo a una condena? Number. Gracias a Dios. Vale. Entonces mi convicción es que, oh sí, lo hizo. Pero probablemente por eso te afecta un poco más que a los demás. Sí, te delataron, y eso condujo a una condena de... ¿cuánto tiempo? 8 años. El dolor en su voz cuando habla de los soplones es real, porque es personal. Mi tío, mi primo, fue arrestado. Le quitaron la vida a los 15 años porque alguien cooperó. Mi tío fue arrestado en los años 80. Nosotros no sufrimos. Sé cómo sufren esos niños. La gente no entiende que yo estaba en el corredor de la muerte, a punto de recibir una jeringa en mi maldito brazo por culpa de un soplón, hermano. Estar en el corredor de la muerte, mientras luchas por tu vida, cambia a un hombre para siempre. El costo económico fue tan devastador como el emocional. Y tuve que cumplir libertad condicional por esa condena. 4 años, 5 años de libertad condicional cuando salí. Si miras dónde está tu carrera ahora mismo, ¿crees que estarías más avanzado si no hubieras tenido que pasar 5 años y medio en la cárcel? Joder, estaría forrado. Claro, porque perdiste tu casa. Lo perdí todo. Tú lo perdiste todo. Yo lo perdí todo. Perdí mi casa. Lo perdí todo. Volví sin nada. Esta historia explica todo sobre cómo Boosie abordó el caso federal de armas de 2023. Cuando ya has mirado a la muerte a los ojos, has pasado años en el corredor de la muerte, has perdido todo por lo que trabajaste y has tenido que reconstruir tu vida desde cero, desarrollas una relación diferente con el riesgo y la recompensa. En agosto de 2025, después de 3 años de luchar contra los federales, ver cómo se desestimaba el caso y luego se volvía a presentar, ver cómo añadían cargos falsos y lo amenazaban con décadas de prisión, Boosie llegó a su límite. Recurrió a X y fue sincero con sus fans. Acabo de aceptar un acuerdo con el gobierno federal sobre mi caso de armas. Pensaba que este caso había terminado y que iba a seguir con mi vida, pero Dios no comete errores, y estoy cansado de luchar. Hablé con mi familia y esta es la decisión correcta. El agotamiento que se refleja en esas palabras tiene un significado diferente cuando se conoce su historia. La familia desempeñó un papel importante en su decisión de rendirse. ¿Cómo te sientes respecto a la sentencia que se avecina? Bueno, ya te he dicho que confío en Dios. Así es como me siento. Siento que Dios va a... Porque, ya sabes, mi mamá me echó la bronca el otro día y me lo dijo. Porque mi mamá y los suyos son muy creyentes, hermano.
La intervención de su madre fue contundente, reprochándole que buscara ayuda política en lugar de confiar en la intervención divina. Me dijo: «Deja de pedir el maldito indulto. Estás perdiendo la fe. Estás perdiendo la fe en Dios. Le pides a Dios que ponga su fe en un hombre. Deja de pedirle a un hombre. Deja de pedirle a la gente». Podría haber apelado, pero eso supondría 2 o 3 años más. Y, ya sabes, simplemente no iba a ir a juicio con eso, ¿sabes? En realidad, no iba a ir a juicio con eso desde la cárcel. Pero siento que esta es la decisión correcta para mí. El acuerdo con la fiscalía fue en realidad una victoria teniendo en cuenta lo que se le avecinaba. Una sentencia recomendada de 2 años con 3 años de libertad supervisada en lugar de la pena máxima de 15 años. Aún mejor, los fiscales acordaron no solicitar una multa monetaria debido a las limitadas perspectivas financieras de Boosie. El hombre que en su día rechazó un acuerdo de culpabilidad de 15 años por un cargo de asesinato había aprendido el valor de la rendición estratégica. A veces, mantenerse libre para luchar otro día es mejor que arriesgarlo todo por principios. Las calles le enseñaron a sobrevivir, pero la experiencia le enseñó cuándo elegir sus batallas. Conflictos, controversias y el camino por delante. Mientras Boosie Badass luchaba contra los cargos federales, también recibía críticas desde múltiples frentes en la opinión pública. Sus problemas legales pueden haber sido noticia de primera plana, pero sus continuos conflictos y declaraciones controvertidas lo mantuvieron en los titulares por todas las razones equivocadas. Mientras se prepara para posiblemente cumplir una condena en el norte del estado, es crucial comprender todo el drama que ha rodeado a esta leyenda callejera. La guerra más cruel y personal que Boosie ha estado librando no es con los fiscales, sino con Charleston White, un troll de internet que se ha dedicado a tiempo completo a destruir a Boosie. No se trata de una simple disputa habitual en el mundo del hip hop, en la que los raperos intercambian versos, sino de un profundo odio personal que traspasa todos los límites de la decencia. Marlo Mike era el negro. Mató a 9 personas negras, mi negro, antes incluso de cumplir los 16 años. Pero ¿sabes qué? Ese chico vio morir a alguien cuando era un bebé y recordó el asesinato. Y ese chico también sufría problemas de salud mental. Y Lil Boosie anda por ahí hablando como si fuera un tipo duro y un hijo de puta. Y tiene a un chico de 16 años con cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Los ataques de Charleston White contra Boosie son directamente demoníacos. Este payaso en busca de influencia ha acusado a Boosie de amenazar a un promotor de clubes de Baton Rouge para impedir que White actuara en la ciudad de Boosie, alegando que llamó al FBI por supuestas amenazas contra su vida. Pero se vuelve mucho más personal y cruel que eso. White se burla constantemente de la diabetes y los problemas de salud de Boosie, prediciendo que se deteriorará rápidamente en la cárcel e incluso apostando $10,000 a que Boosie morirá entre rejas. Es un comportamiento directamente malvado, intentar sacar provecho de los problemas de salud de otra persona. Cuando Boosie anunció su acuerdo con la fiscalía, la respuesta de White fue más que irrespetuosa. De hecho, ahora mismo, Dios Padre, en el nombre de Jesús, rezo para que Boosie reciba al menos 36 meses. Dios Padre, se ha salido con la suya demasiadas veces. Le has dado demasiadas oportunidades, Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. La rodilla de Boosie aún no se ha doblado, Dios, porque él sigue defendiendo el mundo y las calles, y lo mismo a lo que tú te opones, la lujuria sexual y la perversión, Dios. Esta serpiente incluso escribió una carta al juez federal tratando de conseguir que Boosie recibiera la pena máxima, sacando a relucir su antiguo juicio por asesinato y alegando que Boosie había faltado al respeto a las fuerzas del orden. Eso es un odio de otro nivel que va más allá de cualquier cosa que se parezca a una disputa normal. Lo más sorprendente es cómo Boosie ha manejado esta situación. Cualquier otro tipo de la calle ya se habría deshecho de Charleston White para siempre, pero Boosie ha mostrado una moderación notable, probablemente porque conoce su situación legal. Pero supongo que no necesito ninguna disculpa. Sé que no necesitas una disculpa. Pero sentí que, si tenía la oportunidad de hacerlo, al menos lo intentaría. Por desgracia, no funcionó. Pero Charleston White no es el único problema de Boosie en lo que respecta a las controversias públicas. Su postura sobre las cuestiones LGBTQ+ ha provocado algunos desastres importantes en materia de relaciones públicas que han dañado su reputación más allá del barrio. En febrero de 2020, Boosie arremetió contra Zaya Wade, la hija transgénero de la estrella de la NBA Dwyane Wade, durante una sesión de Instagram Live, diciéndole a Wade que no dejara que su hija hiciera la transición.
Habló de forma imprudente sobre una niña, lo que cruzó líneas importantes y hizo que la gente lo tildara de transfóbico. En octubre de 2021, fue aún más duro con Lil Nas X, diciéndole al rapero abiertamente gay que se suicidara y menospreciándolo por ser abierto sobre su sexualidad. Ese tipo de discurso de odio le valió la expulsión de múltiples plataformas y puso a la comunidad LGBTQ más en pie de guerra. Más recientemente, en enero de 2024, Boosie fue criticado por salir de la película The Color Purple porque mostraba relaciones lésbicas, alegando que tenía que proteger a sus hijas de verla. La gente le acusó de hipocresía, ya que su propia música sexualiza a las mujeres que aman a otras mujeres cuando beneficia a su fantasía masculina. Estas controversias han tenido consecuencias reales en las calles y en los negocios. En marzo de 2025, Planet Fitness expulsó a Boosie de sus gimnasios por sus comentarios transfóbicos sobre Zaya Wade, lo que demuestra que sus palabras le han costado dinero y acceso. Lo más doloroso es cómo esto afecta a su propia familia. Su hija, Poison Ivy, se declaró lesbiana en 2023, y Boosie dijo públicamente en Vlad TV que su sexualidad no era aceptada en su familia baptista sureña. Imagina que tu propio padre te rechaza por ser quien eres. Eso es un trauma profundo. Pero a pesar de todas las controversias, o tal vez gracias a ellas, Boosie ha mantenido una base de fans leales que respetan su autenticidad. En un mundo en el que los raperos cambian para ser aceptados por el gran público, Boosie se ha mantenido fiel a sus creencias, incluso cuando le han costado dinero y oportunidades. A medida que se acerca el 21 de noviembre de 2025, día de la sentencia, la pregunta que todos se hacen es, ¿qué le depara el futuro a la leyenda de Baton Rouge? El acuerdo federal recomienda una pena de 2 años, con 3 años de libertad supervisada. Pero hay varios factores que podrían influir en lo que realmente suceda. La abogada de Boosie, Megan Blanco, está presionando para que se le aplique clemencia, destacando su labor benéfica y sus contribuciones a la comunidad, con la esperanza de que el juez le conceda la libertad condicional en lugar de la pena de prisión. El juez tendrá en cuenta su implicación en la comunidad, incluida la beca Caleb Wilson Memorial Scholarship, y sus responsabilidades como padre de 9 hijos. Pero el sistema federal no se anda con juegos, y sus antecedentes penales, además de las controversias actuales, podrían jugar en su contra. Los fiscales de su caso han sido implacables desde el primer día y probablemente presionarán para que cumpla los 2 años completos. No lo sé. Depende del juez que me conceda el crédito por mi monitor de tobillo. Exactamente. Depende de eso. Depende del juez que me conceda el crédito por mi monitor de tobillo. Si Boosie tiene que cumplir esa condena, el plan de su carrera ya está escrito. Cuando regresó a casa en 2014, después de cumplir 5 años, firmó con Atlantic Records y lanzó Touchdown 2 Coast Hell 2015, que debutó en el número 3 de la lista Billboard 200. Ese álbum demostró que la cárcel no pudo acabar con la lealtad de sus fans. Su último álbum, Words of a Real One, agosto de 2025, demuestra que sigue siendo creativamente brillante incluso mientras se enfrenta a cargos federales. Las calles se han alimentado de ese proyecto y lo posiciona perfectamente para lo que venga después. La comunidad del hip hop le ha mostrado su apoyo durante toda esta dura prueba. Los fans en las redes sociales han inundado sus publicaciones con mensajes de apoyo. Sé fuerte, Boosie, y te apoyamos, lo que demuestra que lo auténtico se reconoce. Ese tipo de lealtad no tiene precio en esta industria, donde la gente cambia rápidamente. Pero el juego está cambiando, y las opiniones anticuadas de Boosie podrían no encajar con la generación más joven y progresista de fans del hip hop. Su postura anti-LGBTQ más lo pone en desacuerdo con la dirección que está tomando la cultura, lo que podría limitar su atractivo para el público general. La disputa con Charleston White tampoco va a desaparecer. Ese payaso ya ha prometido seguir creando contenido sobre la familia de Boosie mientras esté encerrado, lo que significa que el drama continuará, incluso si Boosie está entre rejas. Cuando la gente del FBI me llama, me bombardea ahora mismo, por todas partes, hermano. ¿Cuándo vienes aquí? Acabamos de enterarnos de la noticia. Ni siquiera estoy en la cárcel, amigo. ¿Necesitas un compañero de celda? ¿Dónde me apunto? Tenemos una bolsa esperándote. Incluso sus enemigos respetan su credibilidad en la calle. Los presos federales ya están intentando reclutarlo antes, incluso de que sea sentenciado. Ese es el tipo de reputación que acompaña a los auténticos allá donde van. Medios de comunicación como Billboard y Rolling Out ya están hablando de cómo la resolución de este caso, incluso con pena de prisión,
le da a Boosie un cierre para centrarse en su carrera musical tras su puesta en libertad. La incertidumbre de enfrentarse a cargos federales probablemente haya sido más perjudicial para su carrera que el tiempo que pasará en la cárcel. Pase lo que pase, el 21 de noviembre, Boosie ya ha consolidado su legado como uno de los más auténticos que jamás haya existido. Desde los proyectos de Baton Rouge hasta el Tribunal Federal de San Diego, nunca ha cambiado ni ha comprometido su autenticidad por nada ni por nadie. Las calles lo hicieron grande. El sistema intentó quebrarlo, pero él sigue en pie. El próximo capítulo se escribirá el 21 de noviembre de 2025, cuando la jueza Kathy Bencivengo decida su destino. Pero independientemente de si recibe los 2 años recomendados, se libra con libertad condicional o le cae algo más duro, Boosie Badass ya ha demostrado que los auténticos sobreviven a todo lo que el sistema les eche encima. Su historia es más grande que un simple caso federal por posesión de armas. Trata de cómo un joven de los barrios marginales convirtió el dolor en ganancias, el conocimiento de la calle en éxito en las listas de éxitos, y nunca olvidó de dónde venía, incluso cuando eso le costó todo. Ya sea en casa o tras las rejas, la influencia de esa autenticidad de Baton Rouge seguirá inspirando a la próxima generación de artistas que se niegan a comprometer su verdad por la aceptación de la corriente dominante. El juego necesita más soldados como Boosie, raperos que se mantengan fieles a sí mismos sin importar las consecuencias. Mientras se enfrenta a lo que venga después, una cosa es segura: las calles siempre respetarán la autenticidad por encima de todo. Y Boosie Badass encarna ese principio como pocos otros en la historia del hip hop. ¿Te ha gustado este video? No olvides explorar más contenido similar a través de las tarjetas sugeridas en tu pantalla.